Muchas gracias, Angélica. Bueno, de entrada, primero de todo, gracias por la oportunidad, por tu trabajo, por tu dedicación, Angélica, en promover este congreso para todo el bien de la comunidad astrológica, ¿vale? Ojalá hubiera más gente que promueva cosas así, ¿vale? Bueno, ahora ya para empezar, os comento que dijéramos que lo que querría hablar de estos años, me parece que ya pues, bastantes de vosotros a lo mejor habéis visto algunas de mis ponencias en los congresos hablando de los cambios sociales, ¿no? De hace años, del 2000, en el 2000, en el 99, en el 2005, etcétera, ¿no? Pero ahora querría un poco hablar de este tiempo que queda aquí como un poco en el aire, ¿no? Después de todo este momento de cambio en el que nos estamos acercando, clarísimo que hablaba para el próximo ciclo, para el 2026, ¿no? Y dijéramos saliendo de la etapa en la que llevamos todos estos años, ¿vale? Básicamente entre el 2008, ¿vale? Y el 2023, bueno, 24, que es un poco todo ese tiempo tan femenino, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría también plantear es que estos tiempos de un pie en cada sitio son siempre tiempos súper intensos y en cierto modo mágicos, ¿no? Querría plantearlo desde ahí. Pema Chodron es una monja tibetana que me encanta, que la encuentro genial, que en su libro titulado Cuando todo se derrumba, ¿vale? Que ya el titular es brutal, ¿vale? Os lo recomiendo si no lo habéis leído, ¿vale? Para momentos sobre todo de cambio, pero claro, en este momento de cambio social, como en todo momento de cambio social, encajaría perfectamente. Tiene una frase que me encanta porque la encuentro súper adecuada, que dice: las cosas están siempre en transición. El hecho de sentirse fuera de sitio, en un estado de descentramiento, es una situación ideal. Una situación en la que ya no permanecemos atrapados y podemos abrir nuestros corazones y nuestras mentes más allá de sus anteriores límites. Lo que podría llamarse realmente mágico, ¿no? Porque es cierto, es decir, cuando nosotros llevamos mucho tiempo en una cuestión, pues evidentemente nos vamos adaptando a esto y nos parece que esto es lo normal y establecemos un sistema que ya no salimos de ahí, ¿no? Entonces, por esta razón considero que este tiempo pues es un momento lleno de posibilidades, ¿no? Entonces, os voy a poner un poco en contexto, ¿no? Llevo los suficientemente años, como ha comentado Angélica, dentro del mundo de la astrología, 37 en concreto, tanto en consulta como dando clase, como docente, para recordar cuándo entró Plutón en Escorpio, cuando entró, que estaba entonces con Urano y Neptuno en Capricornio, cuando entró Plutón en Sagitario, entonces con Urano y Neptuno en Acuario, y este último tiempo que hemos tenido a Plutón en Capricornio con Urano en Tauro y Neptuno en Piscis, ¿vale? Además, en el 2004 hice un trabajo muy profundo que, si queréis, en aquellos tiempos no había vídeos, no había soporte de ningún tipo más que texto, ¿vale? Pero si queréis lo podéis encontrar tanto en mi blog como en la web, como en, bueno, muchos colegas también lo tienen colgado por ahí en sus páginas, que eran las crisis de los 2200 años, que se titulaba las grandes crisis de la era de Piscis, ¿no? Haciendo un estudio sobre los 2200 años de estos cambios, ¿no? De los cambios de este tiempo, ¿no? Y lo que de alguna manera entre las dos cosas, o sea, mi vivencia personal, como os acabo de comentar, que tengo los suficientemente años dentro de la astrología para haber ido viendo realmente, vivencialmente, estos cambios, como todo el estudio que hemos hecho profundo a nivel de la historia, porque este trabajo lo realicé con Santiago Niño Becerra, que es un economista, especialista en historia de la economía, ¿vale? Bueno, que hay muchos libros y bueno, que como siempre comento, solo con vectores econométricos jamás se podría haber visto la crisis del 2008, por ejemplo, en el 99, ¿no? Porque lo que se ven son con vectores econométricos una visión a corto plazo y no se puede hablar para nada 10 años después o 15, ¿vale? Entonces la astrología sí que nos lo permite, ¿no? Que es lo genial y lo brillante de esta disciplina que nos da estos tiempos y comprender muy bien el momento en el que nos encontramos. Bien, pues uniendo un poco tanto la experiencia personal, como comento, como este trabajo conjunto, he ido viendo claramente que los periodos yin, que yin significa femenino, es decir, los planetas, dijéramos, mayores, los ciclos de los planetas mayores en signos femeninos, ¿vale? Como por ejemplo este que estamos acabando, Plutón en Capricornio, Neptuno en Piscis, Urano en Tauro, ¿vale? Unido ahora con Saturno en Piscis, solo nos faltaba, ¿vale?
y Júpiter, que lo hemos tenido en Tauro también todo este tiempo, o sea que teníamos ahí, vamos, el peso pesadísimo de todo en Yin, que es una situación bien particular, ¿vale? Dentro del momento social, porque habla de un tiempo súper importante, ¿vale? Para... siempre los tiempos yin, es lo que he ido viendo claramente con todos estos estudios que comento, es que son tiempos favorecedores para la vida. Quizá un poco aburridos, quizá poco creativos, ¿vale? Pero favorecedores para que los seres puedan ir sosteniéndose. Evidentemente, esto que lo digo a un nivel muy general, ¿vale? Y cada uno en su terreno particular va a vivir sus cosas y va a decir, pues ha sido un tiempo horrible para mí, por supuesto, ¿vale? Pero estamos hablando de a nivel global, ¿vale? Y sin embargo, los periodos yang, que significa que todos los planetas lentos se hallan en signos masculinos, que no sé, supongo que lo debéis saber, pero para los que no lo sepáis, os comento que los signos femeninos son tierra y agua y los signos masculinos son fuego y aire, ¿vale? Entonces, todos los signos, en la fase es yang, ¿vale? Lo que de alguna manera se potencia es la creatividad, el atrevimiento, el apuntarse a nuevas maneras, aunque a lo mejor no sean muy favorecedoras para la vida, ¿vale? Pero que de alguna manera son dijéramos, muy creativas y generan siempre cosas nuevas, ¿vale? Aunque a lo mejor para eso, pues no se pueda un poco salvar o apoyar a todos los seres, ¿no? Yo, desde luego, por la evolución de los acontecimientos y de todo este estudio que he realizado en los años de la historia y demás, creo que realmente son imprescindibles los dos ciclos para la evolución humana y para el crecimiento de la sociedad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos dentro y estamos viviendo las cosas como individuos y tendemos a juzgar con nuestra mente humana, que en fin tiene sus limitaciones porque vivimos pocos años para comprender con profundidad y de una manera no juzgando, ¿vale? No prejuzgando, por eso la idea de los prejuicios, de prejuzgar, ¿vale? No prejuzgando un poco todo lo que de alguna manera vivimos de un modo, pues comparándolo con otro tiempo, con otra situación o con algo es mejor, nos cuesta un poco comprender que a lo mejor sean buenas ciertas cosas que nos parecen como horribles, ¿no? Pero no es bueno ni malo, sino que es un proceso evolutivo, ¿vale? Habría que entenderlo un poco así a veces, ¿no? Bueno, como todos sabéis, también seguramente la última vez que Plutón estuvo en Acuario, acompañando entonces Urano en Leo y Neptuno en Libra, es decir, otro ciclo yang, ¿vale? Supuso últimamente uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, ¿vale? Que en primer lugar supuso pues la Revolución Francesa, con lo cual en ese momento lo que ocurre, ¿vale? Es que por primera vez en la historia cualquier persona, hipotéticamente, claro, porque luego habría que ver si tiene posibilidades, pero al menos a nivel, dijéramos, legal o social, puede acceder a cualquier situación social sin tener que quedarse dentro de la estructura de la sociedad en la que ha nacido, ¿no? El vínculo social en el que ha nacido. ¿Por qué? Porque al cortar la cabeza al rey de Francia, ¿qué ocurrió entonces? La burguesía fue ganando mucho poder por encima de la aristocracia, que acabó finalmente en las revueltas que conocemos, ¿no? Que acabaron cortándole la cabeza al rey y por lo tanto se acabó el poder de la aristocracia. Ahora que nos estamos encontrando, pues que los estados soberanos están perdiendo todo el poder en manos de las grandes corporaciones, ¿vale? Es una situación similar, teniendo en cuenta el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Por otro lado, en aquel momento, otra de las cosas que nos encontramos, que fue lo más importante también de aquel momento, fue el descubrimiento o el uso de la primera máquina del mundo, ¿no? Que fue la máquina de vapor, o sea, la primera revolución industrial, ¿vale? Claro, esto supuso un cambio brutal porque mucha gente, si le añadíamos el tema de que cada vez de una manera paulatina, desde la otra vez que teníamos un Plutón en fuego, en Yang, que fue con Plutón en Aries, ¿no? Otro tiempo, se habían empezado el tema de dividir lo que era el campo y las tierras, ya no eran de todos, sino que de alguna manera se iban dividiendo y tenían espacios y tal, todo empujó a que mucha gente del campo tuviera que irse a la ciudad a trabajar en las nuevas máquinas y con un sistema, pues evidentemente, totalmente distinto al que de alguna manera habían vivido. Y además con una especie de no saber para dónde iban, claro, porque pensar que en aquel momento, o sea, irse a otro país o a otro pueblo era como no sé de qué va nada, que por lo menos ahora
entre comillas, sabemos más, pues yo qué sé, pues incluso por internet o por viajar, cómo son las cosas en otro país o en otro lugar que entonces no tenían oportunidad, ¿no? Vale, entonces, evidentemente esto supuso un cambio inmenso de cara a la humanidad, que para algunos lo pueden calificar como bueno, porque pues ya hemos tenido que sacar el agua con una correola, ¿no? Con una cuerda, ¿vale? Y podemos pues tener ascensores, ¿vale? Gracias a la idea de la mecánica. Pero por otro lado, claro, supuso, por ejemplo, en aquel momento por lo menos, una situación muy difícil para mucha gente. Por ejemplo, para empezar, evidentemente la aristocracia, porque claro, lo tuvieron fatal porque pues evidentemente no tuvieron que adaptarse a un tipo de vida absolutamente diferente. Pero de cara al pueblo, los labradores, por ejemplo, como acabo de decir, también se tuvieron que adaptar a ese cambio de vida, a irse a las ciudades y de una manera totalmente diferente, ¿vale? Entonces, esto que está en obvio en ese periodo, ¿vale? Que se puede observar además en cualquier otro periodo yin, o sea, no con esa magnitud a lo mejor, pero lo podemos observar también cuando pasamos de Plutón en Escorpio a Plutón en Sagitario, que fue tremendo y podría aquí estar hablando una hora más solamente de ese cambio, ¿vale? Que, por ejemplo, una de las cosas que supuso fue Internet. O sea, imaginaos el cambio tan brutal que supuso Internet. ¿Vale? Internet supuso un cambio tan brutal que muchísima gente que antes tenía un sistema de vida se le cayó al suelo. Y tuvimos que, de alguna manera, ir integrando cosas absolutamente nuevas y desconocidas en nuestra vida, ¿vale? Por poner un ejemplo, que hay muchos más, ¿vale? Entonces, ahora estamos, por lo tanto, en pleno periodo de transformación, ¿vale? Porque Plutón todavía vuelve retrógrado en un par de meses, a entrar en Capricornio, estará un par de meses también, ¿vale? Hasta noviembre, o sea, entre septiembre y noviembre. Urano todavía está firmemente instalado en Tauro, ¿vale? Que no entra hasta mayo del año que viene, que entra y dice hola, ¿qué tal? Porque también vuelve, ¿vale? Y Saturno y Neptuno que están en Piscis, ¿vale? Y que Neptuno no entra hasta marzo del año que viene, aún volverá a Piscis, aunque poco tiempo, ¿vale? Por lo tanto, de momento, estamos en este tiempo que todavía entran los planetas, salen entre ya, ¿vale? Pero claro, hay un momento estrella que es ahora mismo, ¿vale? Y que nos encontramos dos factores. Uno es que Neptuno llega el 2 de julio al grado 29,55 de Piscis, ¿vale? Claro, son 5 minutos para entrar en Aries. Yo quiero creer que los de la NASA lo tienen muy bien calculado, pero bueno, yo estoy viendo ya que incluso a un nivel individual, muchas personas cardinales, que claro, Neptuno en Aries supondrá un cambio tremendo para todas las personas con peso cardinal, ya están percibiendo alguna cosa de esto, ¿vale? Y evidentemente muy velado todavía, obvio, ¿vale? Y por otro lado, el tema de que Júpiter acaba de entrar en Géminis, ¿vale? Que el pasado 26 de mayo, ¿vale? Y que se está notando de una manera muy potente, ¿vale? ¿Qué estamos notando? La aceleración de los procesos, ¿vale? Hay montones de cosas que se están poniendo súper en marcha, ¿vale? Primera cosa, lo que como refrán tenemos aquí, por lo menos en España, que es un refrán que dice que cada palo aguante su vela, que significa que cada uno se lo monte como pueda de manera individual, ¿vale? Es decir, que cada persona asuma su responsabilidad. Cada vez está más claro que la sociedad está más desarrollando un sistema para elaborar un diagnóstico, pero luego tú tendrás que hacerte cargo de lo tuyo, ¿vale? Por ejemplo, cada vez más los diagnósticos, incluso médicos, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, si a alguien le diagnostican que tiene un TDA o que tiene algún grado de autismo, ¿no? Que ahora están súper de moda, la gente que está descubriendo sus cerebros neurodivergentes a los 60 años, ¿no? Qué obsesión, ¿no? Con buscar este tema cuando la gente, pues ya a lo mejor muchos están a punto de jubilarse, ¿no? Y me lo cuentan, ¿no? Se me han descubierto ahora que tengo un grado tal, ¿no? Claro, el concepto es que si a ti te cuentan que tú tienes este grado X de autismo, pues tu problema es tu problema. Es decir, entonces, a ver qué haces tú. O sea, ya no es nosotros te vamos a ayudar, sino que nosotros te diagnosticamos para que tú sepas cuál es tu situación y tú veas un poco a ver qué haces y qué decides, ¿no? Por lo tanto, el concepto de te vamos a ayudar queda un poco más en que tú tienes que decidir qué quieres hacer, ¿vale? Que ya se ve muchísimo con nuevos auges dentro del tema político, por ejemplo, ¿no? El tema de que cada palo aguante su vela como nueva línea filosófica creo que está siendo como bastante clara, ¿vale? En muchísimos aspectos y muchos países se está haciendo muy patente, ¿no?
Luego, el otro tema que se está haciendo muy claro también de esta aceleración de los procesos es la hiperconectividad, ¿vale? Derivada, por ejemplo, ¿no? La manía o la obsesión de meternos la inteligencia artificial hasta en los bolsillos, ¿no? Por ejemplo, como poner ejemplo, el iOS 18, ¿no? El nuevo sistema operativo de Apple, ¿no? Que, bueno, que evidentemente pues pasa en todas partes, pero que de alguna manera ya se ha hablado y todo el mundo ha puesto el grito en el cielo. Incluso el propio Elon Musk ha dicho que va a prohibir, supongo que os habéis enterado, a todos sus empleados que utilicen Apple, ¿vale? Que utilicen iPhone, porque si de alguna manera ya parte de la base de que ya lleva una inteligencia artificial encima en relación con OpenAI, que es, dijéramos, la empresa competidora de Elon Musk, pues claro, dice, bueno, ¿esto qué está pasando aquí? Claro, todo el mundo ha puesto el grito en el cielo con aquí, ¿qué va a pasar con esto, no? Que claro, es esa hiperconectividad que en el fondo no deja de ser, pues eso, Júpiter en Géminis, acentuando lo venidero, o sea, no en sí mismo solo, sino como adalid, como iniciador, como alumbrador de lo por venir, ¿no? Unido a este Neptuno que está ahí a muy poquito, ¿no? De traernos, ¿no? Y luego el otro tema son los mundos paralelos de la realidad mixta, ¿no? Por ejemplo, con las gafas Apple o con las Ray-Ban Meta, ¿no? El concepto de yo vivo en un mundo aparte, ¿vale? Que te va a permitir que tú vas a ir por la calle y te vas a poder poner en tu pantalla lo que tú quieras. O sea, que tú vas caminando por la calle, pero te van apareciendo, yo qué sé, pues un mar o unas palmeras o no sé lo que tú quieras, ¿no? Con lo cual, aparte de ir haciendo un poco tu vida, porque ves que la gente va haciendo así, porque claro, va trabajando y va haciendo cosas, o sea, absolutamente el punto de la individualidad Aries, ¿no? Elevada a su perenne, ¿no? Ya se está un poco percibiendo. Esto por citar algunos detalles, que hay muchos más, ¿no? Bueno, el año próximo, que claro, estamos hablando del 24 al 26, o sea, en este proceso, con lo cual, claro, el 25 es el año clarísimo de entro, salgo, ¿vale? Saturno entra en mayo, Neptuno entra en marzo, Urano entra en julio, o en junio, no, Urano entra en julio, exacto, el 7 de julio. Claro, cuando están todos en Yang, todos, ¿vale? El año que viene es entre el 30 de junio, no, ahora no lo tengo aquí, bueno, pero es creo que es el 14 de julio y al 1 de septiembre, ¿vale? En ese tiempo es donde están un poco todos los ya, ¿vale? El año próximo, ¿vale? Cuando haga su primera entrada en Neptuno en Aries, ¿vale? En marzo, el 14 de julio se queda a 13 minutos de hacer la conjunción con Saturno, ¿vale? O sea que realmente casi se puede decir que el 14 de julio tenemos la primera conjunción Saturno-Neptuno, porque estamos a 13 minutos, ¿vale? De hacer esa conjunción. Habiendo entrado además el 7 de julio Urano en Géminis, como os comentaba, ¿vale? Y desde ese momento coincidirán los cuatro, porque claro, Plutón está en Acuario, que entra definitivamente este noviembre, ¿vale? Neptuno acaba de entrar en Aries, como acabamos de comentar. Urano, el 7 de julio, entra en Géminis. Y Saturno está en Aries también, como acabamos de hablar. Y lo fuerte vendrá más tarde, ¿vale? Que será más adelante, ahora os lo comentaré, ¿vale? Que será, dijéramos, a partir del 30 de junio del 26, ¿vale? El 30 de junio del 26 tendremos en Yang a Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Todos, ¿vale? Marte y Júpiter, a ver, Júpiter estará en Leo, ¿vale? Saturno y Neptuno en Aries, Marte y Urano en Géminis y el Plutón en Acuario, ¿vale? Con lo cual todo en masculino. Con lo cual, cuando lleguemos allí, pues claro, esto va a ser el total, la definición total de todo esto que vengo comentando, ¿no? Pero ya este 14 de julio va a ser un poco del 2025, ¿vale? No del 26, sino del 25, va a ser un poco como el inicio un poco de todo esto, ¿vale? Entonces, obviamente, esto ya está suponiendo un cambio social que ya se está un poco viendo, ¿vale? Y que de alguna manera, pues evidentemente lo he comparado con la etapa de la otra vez de Plutón en Acuario, ¿vale? Que tuvieron que buscarse la subsistencia, ¿vale? Y en estos momentos, ¿qué nos estamos encontrando? En primer lugar, la pérdida del concepto de seguridad, ¿vale? Sabéis que ya vengo hablando, bueno, no sé, desde el 2005 por ahí, del concepto del final de la propiedad privada y el inicio del derecho al uso.
Hubo un señor que se llama Jeremy Rifkin, que es un economista muy reconocido, que en el 2000, o sea, hace 24 años, ¿vale?, escribía un libro que se llamaba La Era del Acceso. Y ahí ya hablaba, hace 24 años, de este concepto, del concepto de el derecho al uso en función de lo que aportemos a la sociedad y el final de la propiedad privada. Con lo cual, todo esto tiene que venir de una manera que parezca normal, ¿vale? Para que de alguna manera todos los individuos lo encuentren como algo natural y no lo vean como un peligro ni como una amenaza para sus vidas, ¿no? Entonces, lo primero es esto, la pérdida del concepto de seguridad o de la sociedad como apoyo o como protectora, ¿vale? Y luego, evidentemente, dentro de este concepto que acabo de decir, de la pérdida de la propiedad privada, el 1% acaparando todos los beneficios, los bienes, el servicio y el poder social. Hay muchos anuncios que están ocurriendo. Por ejemplo, ayer se acaba de anunciar, veremos cómo evoluciona esto, que en Barcelona, que yo soy de Barcelona, España, tenemos un parque tremendo de pisos turísticos, ¿no?, que son pisos que la gente alquila por habitaciones para los turistas y tal, porque es una ciudad que se ha convertido muy turística hace unos años. Y ha hablado el alcalde diciendo que va a eliminar en 4 años todos estos pisos turísticos, ¿vale? Veremos cómo evoluciona, pero lo pongo como ejemplo recientísimo, ¿no? ¿Cuál sería el concepto? Claro, toda esta gente, ¿qué va a hacer con los pisos? Pues venderlos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el concepto? Pues que Blackstone vendrá y se lo llevará todo. Y dirá, pues mira, lo puedo comprar todo a bajo precio, porque todo el mundo vende, por ejemplo, como ejemplo. No digo que tenga que ser exactamente esto, que probablemente sí, pero muchos detalles así, ¿no?, yendo hacia ese concepto, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de este concepto, ¿qué podemos saber? Bueno, como os ha comentado Angélica, uno de mis vertientes de trabajo, aparte de la consulta privada normal, muy potente en mi trabajo, es la atención a la asesoría de empresa, ¿vale? Entonces, dentro del tema empresarial está surgiendo un nuevo concepto que se llama el capitalismo consciente, que ya comentaba en el pasado, en la salida a tema a colación, en la pasada mesa redonda del congreso este último, el 39 Congreso Ibérico de Astrología, ¿vale?, que era aquí en Barcelona la semana pasada, y hablaba de capitalismo consciente, ¿vale? Entonces, el capitalismo consciente, ¿qué habla? Que hay ya una serie de empresas que están siendo conscientes de que si continuamos con el capitalismo feroz, no hay salida para nadie, para ellas incluso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 1% va a fagocitar, porque las grandes corporaciones van a fagocitar toda empresa que no pertenezca al gran grupo, ¿vale? Esto ya lo vengo diciendo yo hace muchísimo tiempo, pero ahora se está haciendo súper obvio. Entonces, el concepto del capitalismo consciente es el concepto que además es muy Plutón en Acuario, de aunar y de alguna manera ganar para mí y hacer ganar con lo que hago a todo el mundo que me rodee. Mis operarios, mis clientes, mis proveedores, en fin, fácil a otras empresas con las que coopere, hacer ganar un poco a todo el mundo, ¿vale? Evidentemente es crear riqueza un poco para todos, ¿no? Entonces, para empezar, esto está teniendo que ver con una cosa muy importante, que es el idioma que hemos de utilizar, ¿vale? No estamos hablando de un idioma conocido, ¿no? No estamos hablando de español o inglés, no. Estamos hablando de cómo hay que hablar o con qué técnicas hemos de comunicarnos para podernos mover en Matrix con un objetivo que no sea tan Matrix, ¿vale? Para poder, de momento, seguir utilizando las herramientas de Matrix, que son imprescindibles, o porque la otra opción es irnos a vivir a la montaña plantando nuestros tomates, que es lo que Jeremy Rifkin o incluso Stulin también en todos sus webinars hacen permanentemente, dijéramos, opinión sobre este tema como una idea de, venga, haced esto, ¿vale? Iros a la montaña. Pero si de alguna manera no queremos eso o no queremos alejarnos tanto de lo que es un poco el mundo, o incluso no queremos hacerlo tan rápido, el proceso de alguna manera es utilizando las herramientas de Matrix, ¿vale? Pero ¿con qué idioma para conseguir un poco el objetivo final? ¿Vale? Entonces, ¿el idioma qué significa? Hemos de aprender un poco su lenguaje. Su lenguaje es cuál es su dinámica, entre comillas, cómo vestirse, cómo actuar, cómo comunicarnos, para resultar, dijéramos, imaginaos los antiguos
labradores, ¿vale? Que tuvieron que ir a las fábricas a trabajar con las máquinas de vapor, ¿vale? Pues a lo mejor aquel que demostraba una mayor capacidad de adaptación o que luchaba, me invento algo, por estudiar o por encontrar o por encontrar, pues a lo mejor yo que sé, aprender las reglas de sumar, restar y multiplicar si no las conocía, o un comunicarse, ¿vale? De una manera escrita, etcétera, pues a lo mejor eran más elegidos o más tolerados o más apoyados, ¿no? Un poco por, de alguna manera, todo el mundo, ¿no? Que de algún modo, más que los que de alguna manera se mantenían en no me adapto, evidentemente. Por lo tanto, pero fijaos lo que estoy diciendo, adaptarnos como sistema, como herramienta, como la ropa que nos ponemos, pero por dentro nosotros con nuestro objetivo, el que sea, ¿vale? De manera individual, no perdiéndonos a nosotros mismos en esa absorción social que nos quiere hacer creer que todo es una lucha, que el otro es un enemigo, que de alguna manera permanentemente pues tenemos que estar haciendo cosas para ser mejor que el de al lado, que eso genera una ansiedad, el cortisol lo tenemos al máximo y al final todo el mundo acaba con muchos problemas de todo tipo, emocionales, físicos y de cualquier tipo, ¿vale? No, esto no lo podemos permitir que tengan ese potencial control. Por lo tanto, ¿vale? Adaptándonos a las normativas y a los sistemas a nivel de comunicación, vale, hablan alemán, habrá que hablar alemán, bien, pero nosotros siguiendo con nuestro objetivo de fondo, ¿vale? Por lo tanto, lo primero de todo es, claro, en un momento así, en el que nadie sabe de qué va nada, porque estamos en un momento de cambio total, con lo cual ya no es que de alguna manera nosotros no veamos, es que nadie ve, nadie nos lo puede comentar, porque nadie sabe, nadie ha estado en el futuro, ¿vale? Entonces, el camino que nos queda es hacer mucho caso a la intuición. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestra mente humana pues tiene sus hándicaps. El primero es que funciona muy bien cuando tiene puntos de referencia. Pero si no tiene puntos de referencia, pues no sabe cómo funcionar. Por ejemplo, esto lo sabéis mucho de vosotros también, porque claro, todo esto que comento pues está a nivel de los descubrimientos cuando he predicho crisis y tal, todo está grabado, o sea, no es una cosa que diga, está ahí, grabado, escrito, impreso, etcétera. Es, por ejemplo, que en el 2021, ¿vale? Perdón, en el 2011, no, 2001, disculpad, ya tantos años se me van, 2001, ¿vale? En junio, yo le comentaba a Santi que veía algo muy gordo en Estados Unidos en septiembre. Y Santi me decía, ¿y qué puede ser? Digo, pues no sé, claro, yo le digo, tiene que ser uno de estos días, uno era el 11. Digo, tiene que ser algo muy fuerte, le decía, pero no sé, digo, como no sea un terremoto o Silicon Valley, claro, mi mente humana de entonces, de junio del 2001, no se imaginaba un ataque religioso a Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque no había ningún dato inicial que me pudiera hacer pensar eso. Por lo tanto, sabía lo que venía, pero no de qué modo. Eso hace que nuestra mente, ante situaciones nuevas, no seamos muy buenos porque no tenemos puntos de referencia, pero tenemos una herramienta muy importante que es la intuición, ¿vale? Y lo que podemos llamar seguir el corazón o más allá, lo que decía, por ejemplo, Einstein, de conectar con la mente universal o con la fuente universal, ¿no? Que él cuando habla de esa frase en la que comenta que Dios no juega los dados, de alguna manera ya está contando cómo él accedió a ver o a descubrir la teoría de la relatividad, en cierta manera, ¿no? Que habla de esta conexión con la fuente universal y de cuando esta conexión es rica, podemos ver muchísimo los caminos, ¿no? Dentro de un poco lo práctico, bueno, pues pienso que una de las cosas más importantes para dentro dijéramos, saliendo de este tema más intuitivo a nivel ya más pragmático, si hay que tomar decisiones sin ver, porque a veces nos toca, yo creo que el objetivo más importante va a ser viajar ligeros de equipaje, ¿vale? Porque todo lo que sea carga va a ser más conflictivo en nuestra vida, aunque a lo mejor ese viajar ligeros de equipaje nos genera un poco de inquietud por el tema de la seguridad, ¿vale? Y creo que esta idea de la seguridad a corto plazo puede ser uno de la trampa más mortal para las inversiones o para las empresas, ¿vale?
Evidentemente, como siempre, esto es una visión absolutamente generalizada y a lo mejor en alguien en concreto un ingreso, una compra o lo que sea es lo más importante, ¿vale? Pero creo que de alguna manera hay que todo lo que sea liberarse de cargas y poder un poco funcionar con esta, que nos dé la libertad de funcionar con estas nuevas ideas o con nuestros nuevos conceptos, ampliando la visión, como decía Pema Chodron, ¿no? Y viendo un poco qué camino un poco podemos seguir con esta nueva visión o con estos nuevos proyectos que se nos aparecen alrededor, creo que es evidentemente el camino, ¿no? Porque pregunta, ¿qué habría pasado en 1789 con el que se quedó en su pueblo en lugar de emigrar a la ciudad? El labrador que se quedó en su pueblo en lugar de emigrar a la ciudad, intentando mantenerse pendiente de lo conocido. No sé, a lo mejor una generación más pudo aguantar, pero no sé cuántas, ¿vale? Pues en este momento, si la situación es la misma, aunque el escenario sea diferente, ¿no? Probablemente las mismas decisiones sean las que conduzcan a soluciones más óptimas, ¿no? Eh, y por lo tanto, de alguna manera, probablemente lo que es un poco arriesgar, que es lo que habla todo lo que es lo Yang, sea un poco lo mejor, pero no arriesgar buscando la seguridad, sino arriesgar funcionando con lo que de alguna manera la vida nos dice y lo que nosotros de algún modo intuimos y nos parece como que es por ahí, más que de alguna manera, de una manera basándonos en puntos de referencia conocidos. ¿Por qué? Porque este es un cambio hacia un nuevo mundo, como comentaba en la ponencia del Congreso de Málaga. O sea, no es un cambio, por ejemplo, cuando hablaba de la crisis del 2008, era un cambio dentro de lo que había. O sea, fue un cambio dentro de lo que había, un cambio muy importante, una crisis económica brutal, pero fue un cambio dentro de lo que ya pasaba, diferente, ¿vale? Pero es que esto es un cambio a otra cosa, es un cambio a otro mundo, ¿vale? Entonces, claro, si queremos seguir utilizando herramientas del pasado para el mundo nuevo, vamos a cometer un error. Por lo tanto, el camino es eso, abrirnos y estar viendo la cantidad de oportunidades que nos ofrece este futuro. No sé si tengo mucho tiempo, Angélica, porque no te he preguntado nada respecto al tiempo, si puedo seguir hablando un Sí, rato el más. tiempo es hasta la... Tenemos una hora, te faltan 20 minutos. Si 20 minutos, vale. consideramos Bien, 5 o 10 para las preguntas también. vale, perfecto, ok, muy bien. Vale, pues así voy más tranquila. Vale, entonces, dicho esto, podríamos un poco definir todo este cambio. Claro, esto que voy a hacer ahora, no a nivel, dijéramos, ya dijéramos, de empresa ni económico, sino viendo un poco cada cuadriplicidad y cada triplicidad, un poco cómo puede vivenciar un poco estos cambios que de alguna manera van a venir o vamos a vivir un poco en este próximo tiempo, ¿vale? Bueno, por ejemplo, los signos cardinales, ¿vale? Han pasado una etapa los signos cardinales son Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, ¿vale? Han pasado un tiempo desde el 2008, sobre todo hasta el 2012, perdón, hasta el 2018, si lo digo bien, 2018, más sobre todo, más que a partir del 2008, sobre todo entre el 10 y el 18, ¿vale? Un tiempo súper difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí Urano estaba en Aries y Plutón en Capricornio, ¿vale? Entonces, si le añadimos la temporada que vino posteriormente, entre el 14 y el 17, con Plutón en Capricornio, pues bueno, hemos tenido una serie de años gordos de movida importante. Siempre cuando penséis en un signo, si pensáis en vuestro ascendente, en vuestro signo de ascendente, va a suponer más las realidades. Por ejemplo, todo ascendente cardinal ha vivido un movidón en esos años importantes, ¿vale? Cada uno un poco en sus ámbitos, ¿no? Por ejemplo, pues un ascendente Libra es probable que haya vivido más situaciones a nivel relaciones y a nivel familiar, ¿vale? Que un Capricornio que ha podido ser mucho más a un nivel familiar también, pero mucho a nivel personal también, ¿vale? Y temas familiares también. Y los cáncer, por ejemplo, pues mucho a nivel profesional, a nivel de orientación profesional, ¿vale? A nivel de relaciones, cada uno un poco en su ámbito, pero todos han vivido un movidón súper importante. Claro, desde el 2018 han ido notando un asentamiento muy paulatino, muy gradual, ¿vale? Porque la Urano en Tauro ha empezado a hacer aspectos agradables, ¿vale?
sobre todo Cáncer y Capricornio, ¿no? Pero realmente dijéramos que están notando mucho este cambio hacia Plutón en Acuario, etcétera, mucho, un cambio muy importante se acabó la tensión, se acabó la angustia, ¿vale? Pero a la vez pueden empezar a vivir mucho el Neptuno en Aries, ¿no? Entonces, esta entrada de Neptuno en Aries para los cardinales va a tener bastante que ver con, por ejemplo, tengo una amiga que es Cáncer, ascendente Cáncer, ¿no? Y hablaba en las redes que va a hacer un retiro. Digo, mira, ya le ha entrado, ya está anotando Neptuno, ¿vale? Ya se ha pasado una serie de cosas y está un poco con una idea de desconexión, de desconectar de la situación como la vivía ahora. Neptuno siempre da a nivel social como una especie de desaparición, ¿vale? Que claro, por un lado, dicho así, parece que no sea algo bueno, porque la gente puede vivirlo como algo, no sé, ¿no? Puede ser un poco negativo. Pero por otro lado, a todo el mundo que lo vive, cuando le dices, bueno, podemos volver a ¿te gustaría volver a lo de antes, a la fase plutoniana? Dice, no, 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 ya me quedo en esto, ¿vale? En el sentido de que es un tiempo más de conectar en otro plano y de vivir un poco unas experiencias que te pueden aportar a nivel de vida desde un lugar que todo lo que has vivido antes, mucho más Matrix, pues no, ¿vale? Hay un cambio muy grande en esta dirección para los cardinales, ¿vale? Y como digo, puede parecer como algo negativo, en el sentido de que, claro, puede parecer que si no tenemos el mismo grado de importancia social, pues no es tan positivo, pero por otro lado tenemos la oportunidad de vivir nuestra propia vida, es una oportunidad muchas veces a nivel individual de dejar de lado el personaje que a lo mejor nos ha obligado a mantener la vida hasta ahora, ¿vale? Por ejemplo. Vale. Los hijos, ¿vale? Los fijos, pues bueno, dijéramos que llevan unos años los fijos un poquito, dijéramos, de movida con la entrada de Urano en Tauro, sí, pero y evidentemente con Saturno en Júpiter un montón, pero hablando de los lentos y tal, ¿qué pasa? Ahora ha entrado Plutón en Acuario, ¿vale? Para mover a Urano en Tauro. Y este momento, desde enero del 2022, sí, que no, fue entre mayo y junio del 22 que entró ahí 3 meses Plutón en Acuario. Y luego entró definitivamente bueno, definitivamente no, porque estará 3 meses más, 2 meses entre septiembre y noviembre de este año, volverá un poquito a Capricornio, pero bueno, que casi se podría decir contar un poquito que vuelve a Capricornio, que está en Acuario desde enero del 23, que de alguna manera han notado como, bueno, como una revolución, ¿vale? Y muchos ya se han metido en tinglados de una magnitud que, por ejemplo, algunas personas que tienen una cierta edad dicen, madre mía, en la que me estoy metiendo ahora, con esta edad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ya digo siempre, los soles siempre va a tener que ver más con un proyecto, con algún tipo de cambio interno, con un cambio de dirección, que evidentemente ocurren cosas, por supuesto, ¿vale? Por supuesto. Pero no necesariamente tienen que afectar profundamente a la vida. Puede que sí, pero no necesariamente. Pero normalmente todos los que son ascendentes fijos ya han empezado con un tinglado, ¿vale? Los que son ascendente Tauro, pues han empezado con la movida social profesional, con un rol social o un papel profesional que antes pues no tenían, no les importaba o no estaban ahí, ¿vale? O no les había venido algo que les llevaba a eso, ¿vale? Los leo de golpe con algún tema de relaciones, que en algunos casos ocurren cosas fuera, o sea, me encuentro con otras personas, o hay una situación social, o hay una situación social que me supone un peligro, o gente que de alguna manera me cambia la dirección, ¿vale? Y los Escorpio con un tema de donde pongo los pies, o sea, donde pongo los pies sobre todo a nivel casa, hogar, patrimonio, empresa, también se han metido en algunos tinglados que no veas, ¿vale? Nos quedaría Acuario, ¿vale? Que claro, está viviendo una revolución. Casi cualquier ascendente Acuario, aunque sea a unos grados que Plutón falta mucho por llegar, está ya viviendo ahora voy a vivir yo porque me toca a mí y voy como el acorazado Potenkin, de una manera muy potente, ¿vale? Por lo tanto, eso ahí está. ¿Qué pasa? Cada uno de ellos, con Urano en la casa solar que de alguna manera les caiga, está un poco jugando un juego, ¿vale? Tremendo, pero claro, Plutón se va a quedar ahí, Urano se va a ir. ¿Qué significa? Que la entrada
el resto de los planetas, ¿vale? Dijéramos el tema de que Neptuno entre en Aries, Saturno, en fin, lo que hemos dicho, hará que de cara a los fijos solamente queden fijos Plutón, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, solamente de unido hasta que entre el Saturno en Tauro, ¿no? Para hacer más cositas, pero de momento, dijéramos, les quede todo eso en una dirección ya implícita, pero que de alguna manera, dijéramos, no hay otra tensión por el otro lado, como ahora está ocurriendo con Urano en Tauro, ¿no? Bien, de cara a los mutables, bueno, los mutables están teniendo todavía el Neptuno y el Saturno, ¿vale? En Piscis, ¿vale? Y todo ascendente mutable está viviendo un tiempo un poco conflictivo, ¿vale? Por ejemplo, un ascendente Géminis, ¿vale? Pues está viviendo todo el conflicto por el tema más bien social, profesional, de roles sociales, de papel o con temas, dijéramos, familiares también, de roles familiares, temas sociales, profesionales. Ya lleva un montón de años, que es ya desde el 2012, con una etapa de incertidumbre, de decir, bueno, no sé por dónde iré o cómo lo llevaré, pero bueno, iremos haciendo, ¿vale? Pero que este tiempo está claro que van a sentir mucho que se va a circunscribir, ¿no? Claro, para lo que es un ascendente Géminis, justamente para un ascendente Géminis, la entrada de todo en Yin va a ser un cambio espectacular, espectacular. Porque fijaos, Urano en el ascendente, Plutón en trígono, Saturno y Neptuno en sextil, o sea, es un cambio de vida espectacular, ¿vale? Que de alguna manera ahora mismo ni idea, ni imaginarla. Por eso hablo de que tomar determinaciones en este momento ante un cambio de un calibre que va a venir, evidentemente, porque nosotros vamos a tomar determinaciones, pero también muy marcado por muchas cosas que van a suceder fuera y que a los que de alguna manera nos van a tocar puntos importantes de la carta, nos va a mover un poco cosas que ahora mismo no podemos ni imaginar, como ha pasado las otras veces, que nos podemos mirar en nuestras cartas cuando entró todo en Yin, por ejemplo, a partir del 2008, o cuando entró todo en Yang, a partir del 94, del 95, ¿no? Por ejemplo, pues claro, de alguna manera veremos un poco los cambios tan brutales de nuestras vidas en esos momentos, ¿no? De circunstancias exteriores que antes no estaban y que de alguna manera, evidentemente, se han ido gestando. Por eso hablo de lo importante de este tiempo de gestación, de que es un tiempo para realmente estar súper abiertos, ver los montones de oportunidades, ¿no? El agradecimiento, ¿no? Dar gracias realmente de todo lo que la vida un poco nos ofrece, porque el agradecimiento siempre atrae, ¿no? Y la queja siempre aparta, ¿vale? Entonces siempre desde ahí, ¿vale? Porque claro, además estamos hablando de que en este momento Neptuno y Saturno en Piscis con Júpiter en Géminis, o sea, es la incertidumbre total, pero que estamos sometidos mucho a todo lo que es cristiano, o sea, por lo tanto, a la intuición, a la percepción, a jugar un poco con esa otra herramienta, la que utilizaba Einstein. Vale, entonces, esto sería un poco, pues es un ascendente Géminis, ¿no? Después, por ejemplo, en un ascendente Virgo, por ejemplo, pues en estos momentos ya lleva muchos años, desde el 2012, con este punto de que suelo decir que ven un poco que los demás son unos impresentables, ¿no? Porque claro, para un Virgo, ¿vale? Suelo decir que desde el 2003, que antes del 2003, la gente, cuando nos decían, te llamaré, pues esperabas una llamada, ¿no? O si el colchonero te decía, te traigo el colchón el viernes, te esperabas el colchón el viernes, ¿vale? Desde entonces, de una manera paulatina, cuando alguien te pregunta es cuándo te traen el colchón, la respuesta es, han dicho que el viernes. O sea, con Piscis ya nos hemos acostumbrado a que todo es un poco ya severa, ¿vale? Claro, esto para Virgo, pues veréis, pues es un poco complicado de entender, ¿vale? Con lo cual está un poco, pues eso, ya lleva muchos años y ahora está muy con todo el tema de abrirse a un mundo nuevo, ¿vale? De abrirse a un mundo nuevo que no es únicamente temas de relaciones por las 7, sino abrirse a un mundo nuevo social, ¿vale? Absolutamente nuevo, ¿vale? Claro, todos estos cambios hacia lo yin, hacia lo yang, ¿a qué le afectarán? A que Urano entrará en Géminis, ¿vale? Para Virgo, y a nivel social y profesional puede suponer un cambio muy rocotudo para los ascendentes Virgo, porque salen de una película de Neptuno en ángulo a un Urano en ángulo, o sea, es que nada que ver, otra película absolutamente diferente, ¿vale? Por lo tanto, es un cambio que va a suponer, esto lo comento, estos detalles que voy comentando un poco por cuadriplicidades, es algo que os lo comento para que veáis hasta qué punto no podemos ver con claridad
lo que viene hasta que de alguna manera entren estos planetas. Por eso el tema es, sabiendo que estamos en los albores de un cambio, estar muy abiertos, muy observando, pero si no tenemos una sensación clara ni nada nos obliga a tomar grandes determinaciones, mejor no hacerlo, ¿vale? Porque es que no vemos, o sea, y estamos en ese albor de todo esto bueno, que es yo que digo, podemos comparar con nuestras vidas que pasó en el 95, a partir del 2008, etcétera, ¿no? Los cambios que suponen, ¿vale? Bien. Luego nos iríamos, por ejemplo, a un ascendente Sagitario, ¿vale? Que el ascendente Sagitario pues ya lleva también unos años diciendo, bueno, pues nada, iremos viviendo, ¿vale? Que de alguna manera, sobre todo con muchos líos familiares, ¿vale? Tremendos líos familiares. También lo podéis ver para los soles, pero siempre el ascendente habla mucho de realidades, ¿no? Líos que, bueno, depende del resto de los aspectos, tampoco tienen por qué ser horribles, pero sí que de alguna manera hay toda una situación que ahora mismo se está haciendo muy patente de tomar determinaciones a nivel de dónde pongo los pies, también a nivel patrimonial, a nivel de empresa, quien tenga una empresa privada, en fin, tiene que ser un momento, pues eso, de movimiento muy importante, ¿no? Ascendente Sagitario, y claro, para Sagitario, todos estos tránsitos son la leche, porque claro, Plutón le hará un sextil, Saturno y Neptuno un trígono, y Urano una oposición, después de 12 años de una cuadratura de Neptuno. O sea, después de 12 años de vamos poniendo aquí las cosas como van viniendo, porque Neptuno es lo que nos empuja y lo que nos obliga, imaginaos esto. Claro, ya puede empezar a percibir algo Sagitario, bueno, todos los notables con el Júpiter en Géminis. Por eso hablaba, ¿no? Algún mensaje, algún detalle de por dónde pueden ir las cosas, pero realmente es un cambio morrocotudo, ¿vale? Vale, y el siguiente que nos quedaría sería el ascendente Piscis, que claro, lleva todos estos años con el Neptuno en el ascendente, que es un poco, pues bueno, fluyamos, vivamos, dejemos que las cosas sean, que bueno, no deja de encajar con Piscis, pero no deja de ser también un tiempo de mucha incertidumbre, ¿vale? Que evidentemente ha tenido unos tránsitos súper cómodos de Plutón, de Urano, ahora desde el 2018 que entró Urano, 19 definitivamente, Urano en Tauro, etcétera, ¿no? Pero, claro, todos estos cambios, ¿qué supondrán para un Piscis? Pues, para empezar, que todos estos aspectos cómodos se irán y el que será más destacable será Urano en Géminis, ¿no? Que de alguna manera le hará una cuadratura desde la 4, ¿vale? Con lo cual, todo lo que es el tema familiar, de hogar, patrimonial, de donde pones los pies, etcétera, va a suponer un cambio brutal, ¿vale? Y por lo tanto, pasarán cosas, no únicamente lo que de alguna manera él decida, ¿vale? Claro, a nivel, dijéramos, de lo que diríamos por triplicidades, como decía, pues claro, los signos, dijéramos, de fuego, pues claro, a ver, Aries, evidentemente, es el que se va a llevar la conjunción de Saturno y Neptuno, ¿vale? Mal, porque es incómoda, pero no deja de ser una conjunción, ¿vale? Y, evidentemente, el sextil de Plutón, ¿vale? Y el sextil de Urano. Por lo tanto, vale, sí, evidentemente, probablemente tenga que tomar una actitud y le lleve todo a tener que funcionar mucho con una característica más de diluir el ego, pero las posibilidades a nivel de relaciones sociales o de hacer cosas puede ser muy interesante en la vida de los Aries, por ejemplo, ¿vale? Los leo Plutón en oposición, ¿vale? Que significa que vigilen porque puede haber fuera agentes peligrosos, ¿vale? Para su supervivencia, pero también si se adaptan a estos agentes, puede ser que gracias a esos agentes puedan evolucionar, ¿vale? Suelo poner, cuando hablo de estos ejemplos de Plutón en 7, siempre suelo decir, mira, imaginaos que de alguna manera, me parece muy justa, ¿no? De tiempo, vale, pues ejemplo lo pongo otro día. Vale, pues eso, que Plutón sería, en Leo sería este caso. Sagitario, bueno, pues he comentado un poco el cambio de Sagitario en concreto, pero sería también de cara al Sol, ¿vale? El tema este de que Neptuno se va, que Urano le hace la oposición y que Plutón y Neptuno y Saturno le hacen unos aspectos espectaculares. Con lo cual, bueno, pues evidentemente a lo mejor a Sagitario le va a tocar, como recientemente le ha tocado a Tauro, abrirse a un entorno nuevo desde otra perspectiva, ¿vale? Pero con unas oportunidades brutales, ¿vale? O sea, el fuego resulta muy beneficiado por estos aspectos, aunque todos, cada uno de cada signo, tenga o al menos un aspecto un poquito más difícil, ¿vale? En el caso de los de aire, que también son ya lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, los Géminis, pues claro, Urano lo tendrán en conjunción, pero Plutón en trígono y Saturno en Neptuno en sextil, con lo cual, claro, también es un cambio personal morrocotudo
que a lo mejor con este Júpiter ya puede empezar a vislumbrarlo, aunque muy tímidamente, de pues tener una vida absolutamente distinta, mucho más creativa, con otros conceptos, con amigos, con otro concepto, con una unión con seres afines totalmente diferente, con un cambio de visión, de filosofía, en fin, tremendo, ¿vale? Todo lo que de alguna manera puede suponer, ¿vale? Los Libra, bueno, los Libra les queda el Saturno y Neptuno en oposición, pero Plutón en trígono y Urano en trígono. O sea, dijéramos que los Libra recogen los buenos aspectos que han tenido los Virgos estos últimos años, que sí, han tenido el Neptuno en oposición, pero el Urano y el Plutón en trígono, todo en tierra. Por lo que en general ha sido una etapa muy, muy fructífera para los Virgo, ¿vale? Aunque hayan tenido este tema de tenerse que adaptar a esta gente extraña que antes comentaba, ¿no? Pues ahora en el caso de los Libra, pues también va a ser un poco algo parecido, igual se tienen que adaptar a cosas exteriores que no están a lo mejor muy de acuerdo, pero a nivel social les vienen aspectos, sobre todo con su capacidad de comunicación brutales, ¿vale? Y luego, de cara a los de tierra y a los de agua, pues claro, no tan cómodo. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, todo este tiempo de Tan Yin, pues ha ido muy bien a tierra y agua, que han tenido aspectos muy cómodos, ¿vale? En cambio, los Yang, pues no. Entonces, por ejemplo, en el caso de los Yin, si nos encontramos, por ejemplo, y cogemos, pues, por ejemplo, Tauro, ¿vale? Pues Tauro, al irse Urano, ¿vale? Y Júpiter, que ya se le ha ido, pues claro, lo único que le quedará es el Plutón en cuadratura, que ya lo comentaba, ¿vale? Pero, claro, ni Urano, ni Saturno, ni Neptuno, ni nada le va a hacer unos aspectos cómodos. Entonces, bueno, pues va a tener que lidiar con este Plutón, pues, como considere, ¿vale? Estamos hablando generalizando, porque todo el mundo tiene una carta en no un signo solar o un ascendente, ¿no? Los del ascendente lo veréis más reflejado, porque es más real, ¿no? Por otro lado, pues si seguimos y nos encontramos con Virgo, ya os he comentado también, ¿vale? Y Capricornio, claro, Capricornio, Plutón se le va, que es de agradecer, ¿vale? Pero también se le va el sextil de Neptuno y se le va el trígono de Urano, ¿vale? Para, pues nada, que darle pues ningún aspecto, dijéramos, digno de mención. Cosa que por lo menos, porque en Urano, en Géminis, bueno, el Saturno y el Neptuno en cuadratura, es verdad, como he comentado en un principio. Con lo cual, sí que es verdad que vivirá estos temas relacionados mucho con el tema, dijéramos, sobre todo profesional, ¿vale? De sus roles sociales, ¿vale? De un cambio de roles y de adaptarse a una historia nueva. Y nos quedarían los de agua, ¿vale? Que tendríamos a Cáncer, ¿vale? Que Cáncer, pues se le va Plutón en oposición, pero también se le va el sextil de Urano y el trígono de Neptuno, y lo que le va a quedar es la cuadratura de Neptuno, pero desde... perdón, Capricornio, no sé si lo digo bien, creo que sí. Bueno, en el caso de Cáncer nos encontramos con que Libra es su casa 4, con lo cual, de alguna manera, todo lo que es el tema de familia, de hogar, de suelo, de donde ponen los pies, también el tema patrimonial, los que tengan empresa, pueden vivir un momento de movidas importantes en ese tema, que igual ya, porque con el Júpiter y este Neptuno que se está acercando, como digo, todos estamos un poco ahí, ¿eh? Y lo pueden estar viviendo, pero claro, se le van los buenos aspectos, sí que se le va Plutón, pero se le va el trígono de Neptuno y se le va el sextil de Urano que tenía hasta ahora, ¿no? Y en el caso de Escorpio, pues se le va el sextil de Plutón, se le va el trígono de Neptuno y también se le va la oposición de Urano, que es el aspecto difícil. Pero por otro lado, el aspecto difícil, pero por otro lado también le queda, dijéramos, le va a quedar en el caso de Escorpio la cuadratura con Plutón, como antes comentaba, ¿no? Y que es lo que ahora le vendrá, ¿no? La cuadratura de Plutón. Y en el caso de Piscis, pues claro, Piscis se le va Neptuno, ¿vale? Como ya he comentado, y el tema de Urano, que me parece que ya lo que he comentado hablando de otro aspecto, ¿no? El tema de Urano, ¿no? Lo importante de cómo Urano, pues, le va a afectar a Piscis desde, dijéramos, la 4, con lo cual, exacto, desde todo lo que pongan los pies, patrimonial, etcétera, también puede suponer un cambio muy grande y atreverse a cosas y arriesgarse a cosas que, claro, a los signos yin, lo del riesgo no es un tema que les acabe de motivar mucho, ¿vale? Porque su naturaleza es más conservadora en general, ¿vale? Entonces, claro, este es un tiempo mucho más creativo, mucho más de arriesgarse, mucho más de probar, y por lo tanto los yang son los que se van a sentir más cómodos. Pero repito, acordaos de la frase de Pamachorran, es un momento lleno de oportunidades, ¿vale? Esto que hemos dicho es para que os hagáis una idea, hablando de los signos, simplemente pequeñas, dijéramos, acercamientos para que veáis un poco hasta qué punto es difícil que ahora mismo veamos con claridad el camino que tenemos que tomar
porque estamos ante un cambio tan tremendo de un nuevo mundo y que lo importante es quedarnos con que este tiempo, le puse el efecto mariposa, porque un señor que, bueno, aquí tenía el nombre, pero ahora no lo recuerdo, lo comentó como que podía ser que hasta el aleteo de una mariposa podía cambiar lo que podía ocurrir. ¿Vale? Por eso le he puesto el efecto mariposa, porque es un tiempo en el que cualquier cosa nos puede llevar por un camino que ahora mismo no imaginamos. Y bueno, creo que un poco he comentado un poco todo lo que quería transmitiros y espero que os sea súper útil. Muy bien, muchísimas gracias, Inma. Súper interesante todo lo que has dicho. Claro, como también tienes toda la experiencia de todos los ciclos en la cabeza, vamos yéndote con la mente todos los cambios. Excelente. Bueno, vamos a darle opción a las personas para que hagan sus preguntas. Bueno, aquí todos agradecen. Muy interesante. Si tienen alguna pregunta en concreto sobre lo que se viene, como tú dices, ¿no? Hay tantas posibilidades de que pueda salir, como dicen, el efecto por algún sitio, que no podemos predecirlo, ¿no? Sino, y además, como son cosas nuevas, ujú, creo, Efectivamente. sí, creo Aquí, que por ejemplo, en la parte acá hay una pregunta, ¿no? sí, hay una... Si pudiera pasar tips Sí, para de planetas personales, sobre todo acero. grado cero de signos cardinales en la conjunción, creo que es en el 2026, ¿no? Saturno-Neptuno en el cero de Aries. Sí, pero a ver, no, tenemos Saturno y Neptuno, lo tenemos en conjunción, ya digo, o sea, el 14 de julio del año que viene están a 13 minutos de hacer la conjunción. Ah, ya el próximo año, el Que creo 26. que es en el grado 2, ahora no sabía, pero creo que es en el grado 2, creo que no me Ya. equivoco y es en el grado 2, ¿vale? Entonces, claro, el año que viene ya entran todos, Angélica, porque entra Urano en Ah, Géminis, ya. Neptuno en Aries, entra Neptuno en Aries, Urano en Géminis, claro. entran todos. Entonces, Plutón claro, en aunque Aries. están poco tiempo, donde coinciden todos, como os decía, es entre julio, me parece que es el 7 y el 1 de septiembre. O sea, en ese tiempo coinciden todos Pero un montón o sea, de por cosas primera ahí. vez coinciden todos en Yan. Luego, Ujú. evidentemente, vuelven a lo Yin, ¿no? Pues esta pregunta que hace Joana es muy buena porque es verdad que, claro, va a depender del planeta que tengas a 0 grados, ¿vale? Claro, los que tenéis un Sol, por ejemplo, a 0 grados, pues ya veis, o un ascendente, ya Claro, estáis en movida, porque claro, ya estáis viendo algo muy importante claro. con Plutón. O sea, ya algo empezaba a moverse, ¿vale? Muy claramente. Pero, por ejemplo, los que tenéis Venus a 0 grados, ya estáis viendo el cambio de valores tan grande. O sea, que no me puedo mover desde la misma actitud que tenía antes. Por ejemplo, estoy pensando en una persona que está por aquí, que tiene Venus a 0 de Tauro, si no recuerdo mal, ¿vale? Ya. Y ahora mismo está viviendo la cuadratura de Plutón. Pues claro, se encuentra en una situación que a nivel de recursos le ha cambiado mucho la vida. Ajá. Tiene que empezar a jugar con un concepto, manejar los recursos, es un concepto que antes no tenía por qué. Y es muy de hoy para mañana esto. ¿Vale? Y muy normalmente por circunstancias. A lo mejor en algunos casos han habido cosas negativas. Me he equivocado haciendo una inversión, por ejemplo, pero a veces no. A veces son circunstancias que realmente me empujan en otra dirección. Y lo que va a indicar, respondiendo a Joana también, eh, dijéramos, cómo tomarlo, es el planeta hablará del tema que tocamos, claro, y de las casas que rige, y el planeta en cuestión de qué tipo. Por ejemplo, Plutón siempre es un cambio súper profundo. O sea, Plutón siempre nos conduce al infierno. Pero no en horroroso, nos estamos quemando, no, sino a llegar a lo más profundo de la película, a comprender con profundidad todo lo que significaba. Por ejemplo, alguien con un Plutón-Venus puede ser consciente de lo privilegiados que somos viviendo donde vivimos. Porque hay mucha gente, o sea, el privilegio es algo que cuando lo tienes te parece normal, ¿vale? En cambio, claro, cuando tienes un tránsito y dices, caray, o sea, qué suerte tengo con cosas, con lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que de alguna manera puede ser dijéramos, en cualquier tema, ¿no? Urano siempre es una revelación, ostras, o sea, madre mía, y además nos entra con Urano. Vamos, o sea, o esto o me muero,
¿vale? O me muero, o sea, tengo que dar un cambio en esto o me muero, ¿vale? Que esto, por ejemplo, a lo mejor con Júpiter en Géminis, eh, algunos, por ejemplo, Virgo, ya pueden estar un poco percibiendo esto, o sea, que o cambio o me muero, o sea, hay algo ahí, ¿no? Que ya pueden estar un poco en esto y que, bueno, pues claro, cada uno siempre con un punto como de rebeldía, ¿no? Un gano es como que, bueno, que no puedo hacer otra cosa, que no puedo tirar para atrás. Entonces, ¿cuál sería la recomendación también? Voy a decir algo que es muy difícil, ¿eh? Pero luego lo explico. No tener miedo. Entonces, no tener miedo no es, ay, mira, pues no tenemos miedo y nos tiramos del quinto piso a ver si volamos. No. Estamos hablando de y tener cautela, ¿vale? Para ver un poco cómo son las cosas, pero probar. Aunque sea un poquito solo. A ver aquello por dónde va, porque a lo mejor solo probando esto, o jugándonos ese poco, saltándonos la vergüenza, o saltándonos patrones mentales que teníamos, igual podemos conseguir un tipo de vida que ahora mismo no nos imaginamos. Esa es la oportunidad que nos da este campo. Muy bien, muchísimas gracias. Un Bueno, te placer. agradezco infinitamente, Inma, y nos estaremos viendo ahora en octubre, en las jornadas, ¿no? Perfecto. Ahí. Y bueno, un saludo a todos los que han venido por ahí, Inma, para verla. Y ahora pasamos a presentar a Rubén Jung. Perfecto. Voy a parar la grabación.